At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda, buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. De don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 2 de abril contándoles que el gobierno de Pedro Sánchez presentará un nuevo decreto que cambia las reglas para la creación de universidades virtuales en España. La nueva normativa establece que estos centros sean considerados estatales y deban ser aprobados por las Cortes Generales, restando así competencias a las comunidades autónomas que hasta ahora tenían la última palabra en su autorización. Esta medida permitirá al Ejecutivo controlar el surgimiento de universidades online privadas, al tiempo que refuerza la posición de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la que Sánchez ha anunciado 30 millones de inversión. De esta manera, el gobierno busca limitar la competencia en el sector de los másteres habilitantes, donde actualmente el 85% de las plazas corresponden a centros privados, mientras que el ministerio defiende la medida alegando que estas universidades operan en todo el territorio nacional. Bueno. Aquí nos podríamos enzarzar en la típica discusión de quién tiene que regular esto, por qué hay que regular esto, por qué se tiene que meter el Estado a regular los títulos online, si el Estado debe regular títulos, si a estas alturas tiene sentido que haya universidades públicas, cuáles debería haber, cuáles deberían ser solo públicas. Podríamos enredarnos en toda esa discusión que básicamente es la que pone Sánchez sobre la mesa, pero sinceramente creo que lo más importante de la noticia está en otra cosa. Resulta que Sánchez va a asumir para el Estado las competencias de autorización de universidades online, quitándoselo a las comunidades autónomas. Vaya, ¿recuerdan ustedes estos últimos 40 años, donde se nos ha dicho que es que, claro, la educación era competencia de las comunidades autónomas? Los pobres que estaban en la Moncloa no podían hacer nunca nada para garantizar que los niños estudien en castellano en todas partes de España, cuando sus padres quieran, claro. El que quiera estudiar en otra cosa, que estudie en otra cosa, que a mí me importa un pepino. Todo era muy complicado, ¿verdad? No se pueden quitar competencias a las comunidades autónomas. Hay que fastidiarse si las comunidades autónomas vulneran los derechos individuales en el campo educativo, y hoy en día pues seguimos en buena parte del territorio español con la imposibilidad de que si unos padres quieren que su hijo estudie en castellano, pues pueda hacerlo, porque todo era competencia de las comunidades autónomas. Vaya, resulta que llega Sánchez durante la pandemia con su decreto del estado de alarma, asume todas las competencias de sanidad de las comunidades autónomas, lo que indica que, en fin, el Estado puede asumir cuando considere conveniente las competencias de las comunidades autónomas, como es lógico. Y ahora resulta que sin estado de alarma, sin nada de nada, Sánchez va a asumir competencias de las comunidades autónomas en el campo de las universidades online. O sea, que se puede quitar, sin necesidad de recurrir a legislación de estados especiales, se puede quitar competencias a las comunidades autónomas en el terreno educativo. Pero esto que se va a hacer porque dice Sánchez que hay que regular las universidades online, no se puede hacer para garantizar la libertad lingüística. El Estado puede quitarle competencias educativas a las comunidades autónomas para lo que a Sánchez le salga del belfo izquierdo, pero no puede quitarle competencias para garantizar los derechos individuales del alumnado en España. Pues está muy bien, ¿no? Es una ley del embudo educativa. Si conviene a la progresía o al separatismo,
pues entonces las competencias de las comunidades autónomas son intocables. Si conviene a la progresía o el separatismo, entonces las competencias de las comunidades autónomas son asumibles por el Estado. Toma ya. Pues bueno saberlo. Bueno es que se sienten precedentes para lo que tenga que venir cuando haya cambiado de gobierno y sea hora de empezar a reclamar para el Estado las competencias que las comunidades autónomas no están ejerciendo correctamente en el terreno educativo. Me gusta que se sienten precedentes, porque al final todos vamos a jugar con las mismas armas. El gobierno, los medios adictos al gobierno y los opinadores adictos al gobierno volvieron a hacer ayer el ridículo. Ya saben ustedes la polémica que montó Marisú Montero con sus declaraciones de que la presunción de inocencia estaba por detrás de lo que dijera una mujer joven. Bueno, pues salieron los opinadores próximos al gobierno, tanto Tertuliano Lamebotas, a defender la postura de Marisú Montero. Y ayer pues Marisú Montero les dejó con el culo al aire pidiendo perdón por unas declaraciones evidentemente desafortunadas y evidentemente contrarias al Estado de Derecho. María Jesús Montero ha pedido perdón por sus declaraciones en las que cuestionaba que la presunción de inocencia debiera prevalecer sobre el testimonio de una víctima de violencia de género. En un acto del PSOE en Sevilla, Montero ha reconocido que sus palabras pudieron entenderse como un cuestionamiento a un principio fundamental del Estado de Derecho y ha retirado sus expresiones. Creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas por esa expresión. Pero quiero ir al fondo del asunto, que me importa mucho más que la manera en que la expresé, a ver si la expreso ahora de una forma más clara que se pueda entender mejor. Primero, yo dije el día anterior, y así lo hacemos siempre, que se acatan las sentencias, que se respetan, pero que eso no quita que uno tenga su propia valoración sobre su contenido. Y en relación con la sentencia que hemos conocido respecto al futbolista, al señor Alves, decir que primero este caso fue juzgado en un tribunal que declaró culpable a esta persona, es decir, que no estamos hablando en el vacío, estamos hablando de una cuestión concreta. A pesar de rectificar, la vicepresidenta ha mantenido su crítica a la sentencia absolutoria del futbolista Daniel Alves, calificándola como un retroceso en los avances de la justicia española respecto a la defensa de las mujeres. Montero ha defendido la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las sentencias relacionadas con violencia sexual para evitar revictimizar a las denunciantes y ha animado a las mujeres a seguir denunciando, confiando en las instituciones. Pues precisamente confiar en las instituciones consiste en saber que puede haber gente que sea condenada en primera instancia y absuelta en segunda, y que, bueno, pues se puede condenar a una persona con el testimonio exclusivamente de la víctima. Hay casos donde no existe ninguna otra prueba de que alguien es culpable más que el testimonio de la víctima, porque no hay otros testigos, porque no hay cámaras que hayan grabado el hecho, etcétera. Pero bueno, ahí se exigen una serie de requisitos, como son que el testimonio de la víctima sea coherente, sólido y creíble. Vamos, que si la víctima dice me hizo esto y me hizo lo otro, pues entonces eso sea compatible con el análisis de las heridas que la víctima presenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si hay una víctima que denuncia con un testimonio sólido, pues se puede condenar a un culpable. Si resulta que hay una víctima que se contradice, da versiones que no se corresponden con los datos fácticos que haya, etcétera, etcétera, pues entonces con el solo testimonio de la víctima es difícil condenar a nadie, sea culpable o sea inocente, precisamente porque la presunción de inocencia no es más que el principio que establece que a ti no te pueden condenar sin más, a no ser que quede acreditada suficiente y razonablemente tu culpabilidad. Eso no es ni un retroceso
ni un avance. Eso es simplemente la plasmación del Estado de Derecho, que garantiza que todos, pues hombre, tengamos derecho a que se analicen las pruebas en nuestra contra, y si esas pruebas no son sólidas, pues entonces se vengan abajo. Y evidentemente el testimonio de una mujer no tiene en sí mismo un valor probatorio absoluto, ni el testimonio de una mujer ni el de un hombre. Las personas mienten, las personas a veces no mienten voluntariamente, pero se pueden equivocar. Las personas pueden tener motivaciones espurias para acusar a alguien. Eso es el pan nuestro de cada día, y la justicia está para analizar las cosas. Y desde luego, hablar de justicias con perspectivas de género, pues no ayuda a la justicia. La justicia tiene que ser precisamente ciega. No puede tener perspectivas de ningún tipo, ni de género, ni de número, ni de nada de nada. La justicia tiene que analizar las pruebas existentes, y si no son suficientes para condenar a alguien, pues no condenarle. Bueno, lo importante, el ridículo que hacen los palmeros defendiendo unas declaraciones de Montero por las que al final Montero tiene que pedir perdón porque eran absolutamente intolerables. En fin, ¿qué es lo que daña a la justicia? Pues lo que daña a la justicia es la intromisión por parte del poder político. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa frase de Sánchez? ¿De quién depende la fiscalía? Bueno, pues no es que fuera un desliz de Sánchez, no es que fuera una forma de hablar, es que Sánchez cree que la Fiscalía debe depender de él, incluso la Fiscalía Europea. Escuchen. La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, cuyo patronato incluye a varios altos cargos del gobierno, habría manipulado el currículum de Ignacio de Lucas para que fuera designado fiscal europeo pese a no tener los méritos suficientes. Según ha revelado Voz Populi, gran parte del currículum que presentó de Lucas, hermano de un ex senador socialista, se basa en charlas y cursos contratados por esta fundación por el valor de 26.000 euros. Este nombramiento, realizado 3 días antes de las elecciones, presenta un posible conflicto de interés, ya que De Lucas debe ahora investigar operaciones con fondos europeos por el valor de 263.000 euros relacionados con la venta de material tecnológico al Sahel, donde la propia FIAP está implicada. Desde su llegada en julio de 2023, la investigación está prácticamente paralizada. Además, De Lucas había sido ascendido solo 10 meses antes a teniente fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga por Dolores Delgado, ex ministra socialista de Justicia. O sea, que nombra Pedro Sánchez para la Fiscalía Europea a un fiscal que es hermano de un senador socialista, a un fiscal cuyo currículum vitae fue inflado a base de meter cursos dados por una fundación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego resulta que los casos que afectan al gobierno socialista y que tiene que investigar este fiscal, pues duermen en un cajón durante meses. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Les conozco como si les hubiera parido. Cuando salió la noticia de que la Fiscalía Europea asumía parte del caso de Begoña Gómez, pues ya se lo dije en estos micrófonos, porque había gente celebrándolo. Verás, aquí va a entrar Europa. ¿Pero qué estáis diciendo? Si los fiscales de la Fiscalía Europea los ha nombrado Sánchez, lo que quieren es dormir el caso de Begoña Gómez, pararlo, que no llegue a ningún sitio. Y vaya, veo que no me equivoqué en mi apreciación. Por supuesto, si a Sánchez le das la posibilidad de nombrar fiscales para la Fiscalía Europea, pues no va a nombrar a fiscales independientes. Lo que hace es nombrar a fiscales afines. Fiscales que por supuesto le puedan proteger en un momento determinado o puedan atacar a sus enemigos en otro momento determinado. Esto es Europa. Esto es esa Europa que nos va a salvar de la corrupción de Sánchez. Ayer hablaba de ese caso de corrupción que afectó a Ursula von der Leyen mientras era ministra de Defensa en Alemania.
caso que al final pues terminó quedando en nada después de que, oh casualidad, se marcara un García Ortiz y borrara su teléfono, o dijera que se había borrado, con lo cual no se pudo acceder a los mensajes de Ursula von der Leyen y tal. ¿Cómo va a salvarnos Europa de ninguna corrupción de ningún país si Europa está corrupta? Si Europa está dirigida por una señora que se marcó un García Ortiz en tiempos, ¿cómo va esa señora a excitar el celo de las instituciones europeas contra Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez sea un corrupto? Sería ridículo. Todo lo contrario, seguro que se entienden perfectamente entre ellos porque hablan el mismo idioma. Y de la misma manera, ¿cómo va Europa a atacar ninguna corruptela en el ámbito nacional si son los gobiernos nacionales los que nombran a los fiscales europeos encargados de atacar las corruptelas de esos gobiernos nacionales? Contábamos el otro día con el caso de Huawei, que la organización Transparencia Internacional denunció en 2022 a la Oficina Antifraude Europea que Huawei estaba, en fin, haciendo guarreridas con los eurodiputados para tratar de influir en la legislación europea. Y la Oficina Antifraude Europea, ¿qué hizo? Pues coger esa denuncia y archivarla en la P de papelera. Se nos ha estado vendiendo durante años que aquí Europa era una protección. Bueno, en alguna cosilla es una protección. Por ejemplo, ahora el mecanismo ese de recurrir preventivamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de ejecutar no sé qué cosa, que es algo pensado para cuando entren gobiernos populistas poder frenarles en todo, pues se ha vuelto en contra de quienes habían puesto en marcha ese mecanismo. Y por ejemplo, tienen a Cándido Conde Pumpido de los nervios porque resulta que le había asegurado a Sánchez que lo de la amnistía de Puigdemont iba a estar solventado y que lo de los ERES iba a estar solventado, y resulta que no. Resulta que el mecanismo de recurso preventivo al TJUE pues está fastidiándoles los planes y los tiempos. Pero por lo demás, Europa es un nido de corrupción, que además ha implementado mecanismos corruptos para simular que controla los temas anticorrupción. Y bueno, pues aquí tenemos a la Fiscalía, entre comillas, europea, es decir, a los fiscales nombrados por Pedro Sánchez a instancias de la Unión Europea, durmiendo los casos de corrupción que pueden afectar al Partido Socialista y al gobierno. Pues vaya, qué sorpresa, ¿no? En fin, una noticia que nos llega desde Estados Unidos. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mayor aliado de Estados Unidos, cuál es el país con el que Estados Unidos se lleva en estos momentos mejor de todo el mundo, estoy seguro que el 99% de ustedes me dirían que pues el mejor amigo de Estados Unidos es Israel, ¿verdad? Bueno, pues escuchen esta noticia que llegaba ayer desde medios israelíes. Abrimos la página de la información internacional para contarles que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha revertido el nombramiento del vicealmirante Eli Sharbit como nuevo jefe del Servicio de Seguridad Interior Shabak, tan solo un día después de anunciarlo. Esta sorprendente marcha atrás se produjo tras la intervención del senador republicano Lindsey Graham, quien calificó la designación como más que problemática debido a que Sharbit había criticado al presidente Trump en un artículo sobre el cambio climático. Netanyahu también destituyó previamente al actual director del Shin Bet, Ronen Bar, alegando falta de confianza, aunque esta destitución fue suspendida temporalmente por el Tribunal Supremo israelí hasta el 8 de abril. Bueno, Netanyahu cesa al jefe de los servicios secretos israelíes con el que se lleva a matar. Y entonces nombra a otro tío. Y anuncia oficialmente el nombramiento. Y un día después, ¡pum!, se tiene que desdecir porque Estados Unidos ha dicho que tururú, tururú, tururú,
que este tío al que iba a nombrar jefe del servicio secreto era uno que hace no demasiado se había permitido poner verde a Trump por el tema del cambio climático en un artículo y que no querían, por tanto, a ese para dirigir el servicio secreto israelí, que es un servicio secreto con el que Estados Unidos tiene que tener una relación absolutamente fluida y sin ningún tipo de reparo. Y claro, pues no les daba la gana que les pongan al frente del servicio secreto israelí a un antitrampista. Y ya si encima es un antitrampista que se dedica a promover la farsa del cambio climático, pues apaga y vámonos. ¿Y qué ha hecho Netanyahu? Pues acatar la orden. Cosas que pasan. Uno puede ser amigo, o precisamente porque uno es amigo, lo que hace es valorar la opinión de tu amigo a la hora de elegir colaboradores. Por cierto, esto es una demostración más de que Trump no viene a hacer prisioneros. Trump es un señor al que han intentado anular por todos los medios. Es alguien a quien han difamado, han denunciado, han sentado ante los tribunales con basura, han sacado falsos informes de inteligencia. A Trump, por ejemplo, ayer conocíamos más datos de las conversaciones internas del FBI cuando salió todo el tema del hijo de Joe Biden, el famoso portátil donde el nene de Joe Biden tenía fotos con menores y consumiendo sustancias y pruebas de los trapicheos económicos. El FBI se volcó para decir que todo aquello era desinformación rusa. Por supuesto no era desinformación rusa, los datos eran reales, era su portátil, eran sus fotos, eran las pruebas de sus delitos. Pero amigo, estábamos en campaña electoral y se jugaban en la presidencia Biden y Trump, y el FBI, en vez de perseguir la justicia, pues se dedicó a difundir entre todos los medios y a presionar a los medios para que ocultaran esa información. No solo eso, sino que ordenó silencio a aquellos agentes del FBI que decían, oiga, que esto del portátil de Hunter Biden es cierto. Se trataba de que ganara Biden las presidenciales. Desde entonces, pues a Trump se le ha sometido a todo tipo de descalificaciones, difamaciones, insultos, intentos de neutralizarle, incluido el asesinato. Han intentado 3 veces asesinarle. Y claro, Trump no viene a hacer prisioneros. Y si Israel, o quien sea, le intenta poner a un jefe del servicio secreto antitrumpista, le dice, mira macho, Netanyahu casi que no. Es que ya lo he anunciado. Dice, pues me importa un soberano comino. La próxima vez antes de anunciarlo, pregúntame qué me parece que pongas de jefe del servicio secreto con el que mejor relación tenemos a alguien que resulta que es antitrumpista. Bueno, y mientras tanto, pues llegan noticias de Alemania que no por previsibles, pues son menos llamativas. La CDU pues ha decidido suicidarse pactando con los socialistas y los verdes reformas constitucionales demenciales y además aprobadas por la puerta de atrás, y pactando el gobierno con los socialistas, con esos mismos socialistas cuyo máximo dirigente estaba a las órdenes de Putin, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué está pasando? Pues veamos lo que dicen las encuestas. Una nueva encuesta realizada por Forza muestra que Alternativa para Alemania, AfD, está a solo un punto porcentual de convertirse en la primera fuerza política del país. Según el sondeo del 1 de abril, la CDU de Friedrich Merz obtendría un 25% de los votos, mientras que AfD alcanzaría el 24% en un virtual empate técnico que refleja el creciente apoyo al partido de derechas. Por su parte, el partido del canciller Olaf Scholz, el SPD, continúa su caída libre
con apenas 15% de intención de voto. Los verdes se mantienen con un 12%, mientras que la izquierda Die Linke conseguiría un 10%. Tanto el FPD como el nuevo partido Sarah Wagner obtendrían un 4%, justo en el límite para obtener representación parlamentaria. Bueno. ¿Alguien se puede sorprender de que la CDU se esté desplomando? Las elecciones generales mostraron una CDU, es decir, el PP alemán, con un 28%, y una FD, es decir, el Vox alemán, aunque existen ciertas diferencias ideológicas, con un 20%, 8 puntos de diferencia. La CDU podía haber formado gobierno con la FD, pero decidió formar gobierno con los socialistas. Resultado, pues que desde que se han celebrado las elecciones ahora, y no han pasado tantas semanas, la CDU cae en las encuestas al 25%, es decir, pierde 3 puntos, y la AfD sube en las encuestas al 24%, gana 4 puntos. Resultado, pues que la diferencia de 8 puntos de las generales se ha reducido a 1 punto. Y estamos al comienzo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero está pasando lo que ya ha pasado en Austria, donde las encuestas muestran que el PP austriaco, que también ha decidido pactar con los socialistas en vez de con el ganador de las elecciones, que era el Vox austriaco, pues también se está desplomando. Al final estamos viendo cómo, enfrentados a la realidad de que los europeos han dicho basta de arruinarnos, basta de empobrecernos, basta de oprimirnos, basta de caminar hacia una autocracia, enfrentados a esa realidad de unos europeos cada vez más de uñas, unos votantes europeos cada vez más de uñas, lo que están haciendo los partidos componentes de la casta, es decir, los PPs de toda Europa y los PSOEs de toda Europa, es huir hacia adelante. Llegar a acuerdos de gobernabilidad en todos los países donde pueden para tratar de cortar el paso al ascenso de las fuerzas soberanistas. Bueno, eso les va a permitir ganar un poco de tiempo. Tampoco tenemos claro cuánto, no sabemos ni siquiera si son 4 años. Por ejemplo, en Alemania no es solo que las encuestas estén ya situando a AfD al mismo nivel que la CDU, es que los cargos de la CDU están abandonando el partido. Hablábamos de ello hace un par de días en las noticias, porque hay mucha gente dentro de la CDU, dentro del PP alemán, que no entiende, ni ve con buenos ojos, ni comparte, ni acepta que el PP alemán pacte el gobierno con el PSOE alemán en lugar de pactarlo con el Vox alemán. Por cierto, ¿qué va a pasar aquí en España después de las elecciones? ¿Va a ir Feijóo contracorriente de sus socios europeos? Es decir, ¿va a pactar el gobierno con Vox o lo pactará con el PSOE? ¿Ustedes qué creen? ¿Apostamos? Casi no, ¿verdad? With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.